Buenas, camaradas. Hoy les voy a hablar de los compatriotas que están saliendo de mi país. Pero antes de empezar a hablar de este tema, quiero darles las gracias a varios suscriptores de mi canal y algunos que me han visitado. En verdad se lo agradezco a todos ellos, ciertamente porque es agradable que algunos dediquen tiempo en ver nuestro canal e informarse de lo que estamos transmitiendo. Aquí voy a mencionar a los suscriptores, a los cuales yo le agradezco personalmente que estén siguiendo mi información o la información que transmito, que son de otros programas. Está Fortunato Umma, Olimpia Ochoa, Manuel Chaparro, Rosario Mendoza, Dori Feo, Aldo Rondón, Freddy Muñoz, Nabonazar Cogollo Ayala. A todos ellos, muchas gracias. De verdad, les agradezco su participación con sus comentarios en mi canal. Y a los demás que no he nombrado por el tiempo y porque todavía, pues en otros programas los nombraré con mucho gusto. En verdad, es muy grato leer sus comentarios. Ahora bien, pasando al tema al cual me toca hoy analizar, le diré que es un tema muy complicado, porque tiene varias visiones, o mejor dicho, cada quien la ve desde el punto de vista que lo considere más apropiado. Por ejemplo, en el caso mío personal, creo que esas acciones de irse de su país para otro país, de verdad, es una acción temeraria y ciertamente ameritan analizarla desde el punto de vista que valdría la pena que la persona profundizara. ¿Por qué? Porque no es solamente salir de su país, sino lo que envuelve salir de su país. Hay que ver ciertamente los pormenores de estar en un país desconocido y que ciertamente va a empezar de nuevo una vida que ni siquiera se imagina cuáles son las consecuencias que tendría de estar en un país desconocido. Nadie tiene idea de cómo sería justamente la estadía en un país que no es el suyo. Ahora bien, cada quien toma la decisión y ciertamente es dueño de hacer lo mejor que le parezca. Para eso somos individuos. Sin embargo, hay que pesar bien los asuntos. Por ejemplo, algunos dicen que la razón para salir de su país es porque no tienen futuro en su país. Algunos profesionales se han marchado porque consideran que no tienen futuro en el país
donde están trabajando, donde se crió su papá, su mamá, sus hermanos, su abuelo, su abuela, hasta él mismo. Pero llegó el momento en que la persona se da cuenta de que él no tiene futuro en su país y decide irse de su país a otro país. Pero ¿será verdad que no tiene futuro en su país y que tendrá en otro país futuro, el cual no ve en su país? Pues verdaderamente eso no lo sabe ni él ni otra persona. Lo que sí sabe él y otra persona es que el muerto llegue a los 3 días. Y si uno llega en una casa de un amigo, de un familiar o de alguien desconocido porque quiere meternos la mano para ayudarnos, a los 3 días va a llegar. Y si no está en esos 3 días en capacidad de aportar o de generar alguna ganancia para poder proveer en ese sitio donde está, de seguro va a tener dificultades. Igual no es en su país. Pues si está en su casa con su papá y su mamá, él estará allí hasta que se canse. Además, debemos notar que las personas que se van de un país hacia otro es porque ciertamente están trabajando en su país. Ese cuento de que están pasando trabajo en su país no se lo va a creer ni él mismo, porque el que está pasando trabajo en cualquier parte que viva no podrá reunir o ahorrar dinero para poder viajar a otro país, porque todos sabemos que para viajar a otro país se requiere mucho dinero, porque es difícil que alguien llegue a un país inmediatamente con un trabajo. Hay muchos casos que verdaderamente son públicos. En una ocasión, un venezolano se fue hacia España y él mandó a toda su familia. Y luego él, con todo lo que ahorró, porque tenía una empresa de publicidad, vendió todas sus propiedades. No tuvo problema en España, porque ustedes saben que él era europeo, él era de Italia y podía estar allá, pues no había ninguna dificultad con los papeles y eso. Sin embargo, hubo una tranca para él, porque en España se necesita un tiempo determinado para poder emplear o trabajar lo que él llevó como idea, que era montar la empresa de publicidad. Pues él alquiló un apartamentico pequeño y el dinero que él llevó como capital para iniciar una nueva vida allá, se los consumió. Y luego él mandó una carta para acá, para Venezuela, diciendo que después de tener una gran casa enorme, él estaba viviendo en una casa pequeñita, un apartamento pequeñito, y que ciertamente quería volverse para Venezuela.
Ese es un solo caso. Pero aquí hubo otro caso donde también fue público una carta que llevaba con título, el título de la carta era "Jodido en Venezuela, pero contento". Imagínense, jodido en Venezuela, pero contento. O en Venezuela, jodido, pero contento. Como ustedes se darán cuenta, es como una contradicción. Pero él explicaba el asunto porque él se fue para Estados Unidos, un hombre preparado, con 4 libros, hombre, un doctor, y le tocó allá en Estados Unidos trabajar limpiando un jardín. ¿Qué le parece? Pero eso no es lo que lo motivó a él a hacer esta carta, no, sino el trato que le dio la dueña de la casa que le estaba haciendo el servicio en jardinería. Lo trató muy mal. La señora tenía por costumbre registrar el currículo de aquel que ella empleaba. Y cuando ella registró su currículo se dio cuenta de que era un hombre preparado. Le vino y le pidió disculpas al hombre porque ella, que no había escrito ningún libro, ahora se daba cuenta que había maltratado a un hombre que había escrito varios libros. Eso sucede allá en Estados Unidos. En Venezuela no sucede eso, ni se le ocurriría a nadie hacer tal cosa. Y menos pues en Venezuela un hombre con 4 libros, 3 libros, 2 libros escritos, un doctor, va a estar trabajando de jardinero. No, eso aquí en Venezuela no se vería nunca. De manera que, así como hay esos casos, hay muchos casos en Perú, en Ecuador, en Panamá, aquí mismo en Colombia, en Chile. Sí, hay muchos venezolanos profesionales que se han ido. Dicen que son cerebros que se van de Venezuela. Pero ustedes creen que esas personas que se llaman cerebros, que se escapan de nuestro país, de verdad demuestran que son unos cerebros, unos sabios, sino que van a trabajar para esos sitios, esos países, de forma tal que no ni se parece nada a la profesión a lo que ellos se han preparado. Que si van a vender jugo, que si van a vender dulce, que si van a vender helado, eso es lo que hacen. Uno van más allá, empiezan a lavar poceta, baño o algo así por el estilo. Imagínense ustedes un hombre doctor haciendo limpieza en un jardín. Eso es cerebro, eso es sabiduría. ¿Y por qué razón se van? Quizás no sería tanto porque ellos se sienten que no tienen futuro. Más que todo se van porque le han metido en el cerebro un chip, como una estrategia de que la persona profesional aquí en Venezuela no tiene futuro. Eso se lo han incrustado en el cerebro. Es como si fuese un plan de muchas ramas, un plan para que la persona verdaderamente crea que él en Venezuela está de lo peor y que en otros países va a estar mejor, va a tener un mejor futuro. Yo no digo que algunos han tenido éxito, pues sí será, ¿verdad? Pero la gran mayoría lo que van es a pasar trabajo y es lamentable, de verdad es lamentable. El día de ayer, un amigo mío justamente me estaba contando de que su hija, que era ingeniera, trabajaba en PDVSA, se iba a ir del país porque ella consideraba que no tenía futuro.
Imagínese usted, no tenía futuro y se iba a otro país. Ella se va para otro país, para Chile o Perú o Ecuador, allá se va. Pero ella tiene que reunir una cantidad de dinero para irse para allá, porque ningún trabajador que gane un sueldo mínimo puede reunirse dinero suficiente para ir a viajar. O sea que los que se están yendo, que pueden irse de nuestro país, son aquellas personas que están trabajando y ganando más o menos dinero. Y ellos son los que se lamentan todo el tiempo, mientras que los demás estamos trabajando en busca de hacer posible que este país crezca y salga de esta crisis. Y mire usted que el padre de esa joven le estaba diciendo que ella no iba para Barquisimeto, una ciudad de aquí de Venezuela, o ella no iba para Valencia, una ciudad de aquí de Venezuela, o ella no iba para el Zulia, que ella si se veía mal, bueno, se podía venir rápidamente para acá, para donde ella siempre ha vivido y está trabajando. El temor del papá era que si se iba para algún país y ella quedaba sin dinero o no podía conseguir trabajo, ella no se iba a venir tan fácil, se le iba a hacer complicado venirse. Y le decía esta otra cosa: tu papá y tu mamá, si se llegase a pasarle algo, ¿cómo vienen a ver qué le ha pasado? O sea, esas cosas se están obviando la familia, porque la familia ciertamente es lo más importante del ser humano, y a algunos no les importa dejar a papá y a mamá por perseguir un futuro que verdaderamente nunca alcanzan, porque ellos quieren un futuro mejor, pero en uno de esos países las cosas también están malas, no están muy buenas. Pero claro está, muchos están trabajando metiéndole en el cerebro a los muchachos de que ellos deben abandonar el país porque no tienen futuro. Aquí en Venezuela no tienen futuro los venezolanos, según estas personas que están trabajando con esa campaña, haciéndole creer eso a los venezolanos, a algunos venezolanos por supuesto. Pero ustedes, compatriotas venezolanos, tienen amigos que son colombianos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, españoles, franceses, italianos, turcos, árabes, y así una gran cantidad de personas que han estado en Venezuela durante un tiempo y ahora en esta situación de crisis, ellos nunca han dicho que se van. No, más bien muchos de ellos están aprovechando esta crisis para ganar más dinero. Ahí están los chinos, a los asiáticos, pues. Yo no he escuchado todavía a ninguno de esos extranjeros que viven aquí en mi patria decir que se van del país por esta crisis. He hablado con algunos compatriotas y lo mismo me han dicho, que tienen amigos colombianos y le dicen que ellos no se van de aquí de Venezuela jamás, porque allá en Colombia la cosa no es fácil. Igualmente algunos peruanos lo han dicho. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás de toda esta estrategia de algunos de meterle en el cerebro a muchos de nuestros jóvenes
de que tienen que irse del país porque no tienen futuro. ¿Cuál es realmente el propósito de toda esta estrategia que están utilizando? ¿No será que nos quieren dejar sin la mano profesional, con un propósito más que todo político? ¿No será que ellos están buscando también atacar a nuestra patria, dejándola sin jóvenes? Porque puede suceder que aquí se esté trabajando la juventud, creándole en su mente que no tienen futuro. Aquí, en todo momento, nuestro país ha sido reconocido como una potencia petrolera, una potencia de oro, una potencia de gas, una potencia de hierro, y así sucesivamente. Es increíble que se crea que este país con tantos recursos no tenga futuro para los profesionales. Sin embargo, los hijos de los extranjeros sí se quedan porque ellos sí tienen futuro en este país. De verdad que es lamentable que haya todavía muchos padres que estimulen el que sus hijos tengan que salir de este país porque no tienen futuro. Un llamado de atención hago yo personalmente, un venezolano profesional de oficio, que en verdad estoy continuamente tratando con muchas personas, y que el tema que se escucha en oportunidades, en una que otra cola, bien sea en el banco o bien sea comprando alguna otra cosa, es que algunos padres estimulan a los hijos a abandonar el país porque no tienen futuro. ¿O es que verdaderamente los padres han pensado en el gran problema que están metiendo los hijos con ese alimentar o estimular de irse de su país? Es verdad, muy triste, en verdad es realmente triste que eso suceda. Lo que sí les digo es una cosa: nuestro país es el mejor que existe. Nuestro país tiene las mejores oportunidades para los jóvenes. Nuestro país va a salir adelante. Nuestro país va a ser una potencia. Y esos jóvenes que se han ido, profesionales, algunos no son profesionales, pero han tenido que vender todas las cosas que tienen o han conseguido en su país para lograr irse para otro país. Esas personas también van a regresar a su país. Y aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos, porque esta es su patria. Y nosotros no los vamos a negar. Nosotros los vamos a abrazar. Vengan a trabajar con nosotros para que esta patria pueda salir adelante. No podemos salir corriendo en cuanto sepamos que nuestra patria está en crisis. Más bien deberíamos de trabajar juntos para sacarla adelante. En las crisis es que se hacen grandes los hombres, y es que se hacen grandes las patrias, y nuestra patria se va a hacer grande porque esta crisis la vamos a superar, porque somos los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, y nuestra decisión es que somos libres y vamos a mantenernos libres y soberanos con un solo propósito: de hacer posible que esta patria siga adelante y sea una gran potencia. ¡Viva la patria!